Mi nombre es Valentina Restrepo Ríos, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y el día de hoy estoy con Juan Sebastián Ramírez. Él es funcionario de planeación de la Alcaldía de Fontibón en el área de salud. Entonces, cuéntenos cómo está el día de hoy. Bien, muchas gracias, todo perfectamente. Bueno, quisiéramos entonces saber, estamos actualmente aquí en este momento en la localidad de Fontibón, entonces como una breve descripción de la localidad. Bueno, la localidad de Fontibón es una localidad en todo el occidente de la ciudad de Bogotá. Es la localidad que comprende el Aeropuerto Internacional El Dorado y también tiene zonas industriales bastante importantes como son Zona Franca y como son las zonas posteriores a la Ciudad de la Felicidad. Entonces es una localidad muy diversa en usos del suelo, tiene la terminal de transporte, tiene grandes, llamémoslo así, equipamientos de salud, como pueden ser hospitales, lo que son zonas industriales como Zona Franca o el barrio Montevideo, que queda detrás del terminal, y también tiene grandes zonas residenciales. Entonces pues es una localidad muy diversa y los usos del suelo son muy mixtos. Bueno, entonces entrando un poquito en materia como en el tema de la salud mental, ¿cuáles problemáticas se han identificado como las más predominantes en cuanto al tema de la salud mental de la población? En temas de salud mental, nosotros hemos evidenciado como equipo de salud que hay una problemática poco abordada y es a los cuidadores de las personas con discapacidad. Muy poco se aborda a los cuidadores que muchas veces dejan de trabajar por estar 24/7 con la persona a la que tienen que cuidar y muchas veces ellas, como bien decía, dejan de trabajar. Entonces su vida se convierte en estar todo el tiempo cuidando a la persona con discapacidad y no pueden hacer más cosas. Entonces ahí ya comienza el tema de frustración, de que quieren trabajar, de agobio, y entonces acá han llegado a la alcaldía mirando si nosotros tenemos algún programa o si tenemos algún subsidio precisamente para reconocerles o remunerarles también esa labor que vienen haciendo, que son los cuidadores. Nosotros hemos hecho varios proyectos acá enfocados a cuidadores y en temas de salud mental, que es como de las problemáticas llamémoslo así, densas, para una población más o menos, poner entre unos 45 años en adelante, que por lo general son los cuidadores de las personas, tanto de un adulto mayor como de un hijo con discapacidad. Ya de pronto en temas de salud mental hemos evidenciado de pronto en la población juvenil un tema de consumo de psicoactivos latente alrededor de los colegios. ¿Qué está pasando? Que muchos colegios tienen jornadas de mañana y tarde y muchas veces los que están en la tarde salen ya en la noche antes de ir a sus casas a un parque y llegan los expendedores de psicoactivos a venderles, digamos que las drogas. Entonces es una problemática que la comunidad viene evidenciando hace rato, hace tiempo. Y nosotros hemos venido trabajando algunos proyectos para abordar esas problemáticas. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué dispositivos comunitarios han implementado y con qué objetivos? Listo. Digamos que la mayoría de dispositivos se vienen trabajando en torno a la salud mental. En torno, por ejemplo, hay dispositivos de base comunitaria que se vienen trabajando en un programa para ir prevención del consumo de psicoactivos, donde hemos trabajado con población captiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que hemos trabajado con población que está dentro de una institución, en este caso los colegios. ¿Qué hemos venido haciendo? Hemos venido haciendo varios talleres, varios acercamientos, pero didácticos, interactivos, nada que sea el taller del taller del taller, sino un espacio donde ellos se sienten hablando con personas que no los van a juzgar, que no los van a estigmatizar. Entonces ya hemos logrado evidenciar que en algunos dispositivos de base comunitaria hay chicos que consumen, pero nosotros les abordamos desde la visión de, por ejemplo, qué es lo que tú consumes. Si consumes, por ejemplo, cocaína, ¿sabes cuáles son los componentes de la cocaína? ¿Cómo la producen? Si hay algo que producen que usan gasolina para producirlo, ¿tú crees que es bueno para el cuerpo? Entonces digamos que hacemos talleres de reflexión, de mirar también cómo son sus entornos y qué los lleva a un consumo, porque muchas veces no estigmatizamos a lo que es el consumidor, pero no entendemos que detrás de eso hay una problemática mucho más extensa, como puede ser una ausencia parental o de pronto también una vida muy reprimida, o puede haber bullying en el colegio que los incita de pronto a llegar al consumo, o simplemente la presión social. Les ponemos ejemplos a ellos de lo mismo que pasa cuando uno está de pronto con los amigos y hay unos tragos en el espacio y la gente le dice, ay, tómese uno.
Lo mismo sucede con el tema del consumo de psicoactivos. Llega un punto donde hay una barrera que para un joven es difícil, digamos que evitar, y es la presión social. Entonces digamos que si todos están consumiendo, van a ser de pronto que el que menos consume o el que no ha consumido termine consumiendo. Que le dicen, uy, vea, esto es una chimba, esto es bacano. Entonces digamos que eso pasa mucho en temas de salud mental, la ausencia o el tema del bullying, la presión social, y que hemos evidenciado que muchos recaen en un consumo problemático precisamente por esos factores de riesgo, como pueden ser de pronto unos padres muy represivos, unos padres muy ausentes, o unas familias muy, llamémoslo así, como problemáticas, que hacen que las personas se refugien en estos, digamos que en el consumo de estos psicoactivos. Entonces esas vendrían siendo como condiciones sociales que usted... Sí, exacto. Y a nivel económico, más o menos, ¿qué nos podría decir? ¿Qué condiciones? ¿Como de bajos recursos o de todo un poco? De todo un poco, la verdad se ve de todo un poco. Se ve tanto en las personas de bajos recursos como de altos recursos, llamémoslo así. Se ve de todo prácticamente. Eso es digamos así, como una problemática que se evidencia en todos los entornos, en todos los contextos. Ya lo que te digo, cae mucho en el tema de la presión social, de pronto puede recaer en poblaciones más vulnerables, pueden ser de escasos recursos o por ejemplo jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a una educación, entonces recaen en el trabajo informal, ya de una vez estar directamente en contacto con lo que es la calle, con lo que la calle implica. Entonces digamos que ahí ya hay muchos factores de riesgo los cuales pueden hacer que una persona recaiga en el consumo. ¿Las acciones llevadas a cabo a qué nivel de prevención en salud corresponden? Llegan a un primer nivel, llegan a temas de prevención en cuanto, por ejemplo, si hablamos de psicoactivos, nosotros no llegamos como tal a tratar a una persona, a rehabilitarla, pero sí somos un mecanismo para que si la persona considera que ya está en un consumo problemático, nosotros ser un canal de comunicación para que vaya a esos otros espacios como pueden ser narcóticos, narcomanos anónimos, pueden ser alcohólicos anónimos porque el alcohol también es un psicoactivo, o puede inclusive dirigirse a la Secretaría de Salud o varias instituciones o entidades en torno a temas de salud. Entonces nosotros somos ese mecanismo, somos la puerta de entrada para que vean que las instituciones como tal no venimos a estigmatizar, sino venimos a trabajar en territorio y así mismo nosotros lograr, por ejemplo, que la gente deje esos tabús, esos paradigmas sobre muchas problemáticas. Y a partir de eso pues, podemos desglosarlas o enviarlas hacia otros espacios. ¿Se han alcanzado los objetivos iniciales con la implementación de esas acciones? Sí, de hecho, por ejemplo, en varios aspectos, no solamente abordamos el tema de consumo de psicoactivos, sino abordamos, por ejemplo, problemáticas como el embarazo en adolescentes, abordamos problemáticas, por ejemplo, la salud mental de los cuidadores. También tenemos proyectos para entrega de dispositivos de asistencia personal o ayudas técnicas para las personas con discapacidad. Entonces les hacen entrega, por ejemplo, de sillas de ruedas, de camas hospitalarias, colchones antiescaras, dependiendo del tipo de discapacidad. Y hemos tenido también acercamientos a instancias de participación que lo que buscan es el bienestar, digamos, de una comunidad. Instancias en temas, por ejemplo, de emprendimientos de personas con discapacidad. Entonces hemos hecho varias ferias. Nosotros abordamos las problemáticas territorialmente y con varios proyectos dirigidos a la población. Por ejemplo, mediante ferias, mediante espacios de participación, mediante talleres, de espacios de diálogo, porque consideramos que el diálogo es la base de absolutamente todo. Y nosotros abordamos, por ejemplo, varios talleres para los cuidadores, en temas de, por ejemplo, que ellos puedan generar emprendimientos o capacitaciones para que la persona cuidadora, una persona con discapacidad, no se sienta que ya se le acabó la vida, sino que simplemente hay muchos mecanismos para que esa persona pueda generar ingresos, porque como decía, muchas de esas personas dejan de trabajar por estar cuidando a una persona, tanto un adulto mayor o un hijo con discapacidad. Entonces básicamente esas son como las acciones. Bueno, ¿cuáles estrategias utilizan para conservar y aumentar las condiciones positivas, o sea, lo que ya han logrado en cuanto a salud con la comunidad? Por ejemplo, muchos de estos espacios se hacen a través de, por ejemplo, proyectos que tienen una vigencia, unos contratos y una vigencia, pero la idea es que, por ejemplo, de uno de ellos surja los dispositivos de aseo comunitaria y que se posicionen.
que a pesar de que se acabe la vigencia de la ejecución del proyecto, se sigan ejecutando fuera del proyecto, y ya cuando inicie una nueva contratación del proyecto, pues simplemente como ya está posicionado en la localidad, la idea es continuar como con esas acciones del voz a voz, de que la persona recomiende estos proyectos que se vienen haciendo, o que también pues la incidencia es que a partir de estos proyectos las personas deriven de ahí, o ya sea una fuente de ingresos, o también oportunidades de visibilidad, oportunidades laborales. Hacemos varias ferias, por ejemplo, con ofertas empresariales, donde personas con discapacidad mandan una hoja de vida. Entonces realmente hay impactos que se generan ya, a pesar de que se acaben de pronto la ejecución de estos convenios interadministrativos, y ya pasaría de pronto a impactar la vida de la población de cierta manera, a pesar de que, por ejemplo, se acabe el contrato que dura, ponle 10 meses, y a pesar de que se acaben esos 10 meses, digamos que se sigan impactando la vida de las personas de esa manera. Bueno, y para finalizar esta entrevista, ¿en qué se basan para solidificar los dispositivos comunitarios? Listo, por ejemplo, nosotros en qué nos basamos, nosotros hacemos mucho análisis territorial. Yo, por ejemplo, soy arquitecto, y nosotros para la formulación de los proyectos estudiamos muchísimo cómo es la localidad, cómo se compone la localidad. Entonces, por ejemplo, mi rol como arquitecto, como urbanista y como una persona que está en campo y que analiza bastante cuál es el comportamiento de la población, tenemos unos estudios previos, que es la información de qué problemáticas están sucediendo en la localidad. Y para la ejecución de los proyectos se tiene que tener sí o sí unos estudios previos. Entonces ya con ello nosotros abordamos cómo es la localidad. Por ejemplo, evidenciamos que yo tengo una cartografía de puntos de consumo de psicoactivos, y por ejemplo miramos que cerca a un colegio precisamente hay varios puntos de expendio de psicoactivos. Entonces es nuestra manera de abordar, y decimos, bueno, este proyecto que estamos haciendo, trabajémoslo con este colegio que está teniendo esta problemática. Resulta que hay UPZs, que son zonas dentro de una localidad, que tienen diferentes condiciones, y unas pueden ser más vulnerables que otras. Entonces decimos, abordemos este proyecto priorizando, por ejemplo, estos colegios que están en esta zona que es vulnerable.